gusto, un placer saludarles a todos ustedes. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Estamos ya en un nuevo capítulo, pastor, de Somos Vida Podcast. Y el día de hoy, como siempre, muy apasionados de poder predicar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos ustedes y también te doy la bienvenida a ti. Te saludo con gusto, pastor. Bendiciones, qué gusto verte nuevamente. Estamos contentos, alegres de lo que Dios está haciendo. Amén. Y amado, bienvenido a este podcast que va a ser de bendición. Vamos a ver un tema que sin duda nos va a llenar de vida. ¿Cómo estás, pastor? ¿Qué tal todo? Un placer, pues ya listo. Hemos hablado, pastor, de la cultura de muerte. Hemos hablado que hay cultura de muerte, que una mala cultura mata. Y hoy es interesante cómo el Señor nos ha permitido llegar hasta el día de hoy con un pensamiento de la cultura de vida. Amén. Hablar de Gloria la a vida, Dios. hablar de lo que el Señor Jesucristo pone en cada persona cuando tienes un encuentro genuino con Él, porque habrá personas que digan: yo estuve en la iglesia y no me pasó nada, yo estuve persiguiendo al Señor y no me pasó nada. Y yo creo que es cierto, a muchas personas no les sucede porque no tienen un corazón dispuesto, y esto también lo hemos dicho. Hoy vamos a hablar de la cultura de vida, aquello que te hace progresar, aquello que te hace crecer, y que los que lo estamos viviendo lo debemos de promocionar, pastor. No debemos de quedarnos con ello por el que dirán, el temor a la crítica, el temor a que nos juzguen locos, porque va a haber gente que va a decir: pues están locos, o sea, son personitas que piensan que todo lo saben, y no es cierto, no sabemos nada. Lo único que entendemos es que hay un Cristo que vive. Amén. Y que nos ha dado Gloria vida y que le ha dado vida a nuestros huesos secos. Porque la cultura de muerte que nos alcanzó en un tiempo nos estaba, llevando al deterioro constante, a una vida totalmente desenfocada, totalmente fuera de contexto, pastor. Y todos hemos vivido en esa angustia, en esa incertidumbre, en esa oscuridad. Pero ha llegado Cristo a darle vida a nuestras vidas, y hoy queremos hablar precisamente, pastor, de cultura de vida. Amén, pastor, amén. Así que, así es. Hay un episodio, ¿verdad?, que subimos días atrás, que te invitamos a verlo si no lo has visto, que se llama La mala cultura mata. Si no lo has visto, te invitamos, aquí en el canal está. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, pastor, la cultura de vida. Y me gusta mucho porque no todo es malo, ¿no? Porque en ese episodio hablamos de la mala cultura, cómo la mala cultura viene y nos mata. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la cultura de vida, esta cultura que viene para darnos vida, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Y tal vez una pregunta que todos nos hemos hecho, pastor, es: ¿qué es vida, no? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? El vivir es más que respirar, va más allá que respirar, que estar aquí en el mundo. Yo creo que debemos de comprender bien qué es vivir. Y a veces nosotros, tristemente, debido a las ideologías, pastor, de este mundo, debido a la religión, a las costumbres, a nuestros propios pensamientos, no logramos entender qué es vivir. A veces creemos que el vivir es tener dinero, que el vivir es, por ejemplo, tener un buen cuerpo, que el vivir es tener una dieta que tenemos que tener siempre, el ejercicio. Y yo creo que eso no es vivir. El vivir, Juan nos lo deja bien claro. El vivir es estar en Cristo. Amén. Y podrás preguntarte: ¿cómo? O sea, que la vida se encuentra en una persona. Sí, yo creo, pastor, que la humanidad se ha equivocado. A veces creemos que la vida se encuentra en las cosas materiales, o se encuentran en un lugar, o se encuentran en algo, pues, en una cosa. Pero no, la vida se encuentra en una persona, en alguien. Y Juan lo dice. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. En la palabra de Dios, en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces es lo que vamos a hablar hoy. La cultura de vida, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es esa vida? ¿Qué tenemos que hacer para vivir de verdad, para vivir la vida verdadera? Fíjate que algo que te invito a que hagas es que busques apasionadamente a Jesús. No podemos pensar que Jesús es simple, es sencillo, lo encuentro en cualquier iglesia. No, de hecho no. Tampoco te voy a decir que nada más está en Odre Nuevo. No, obviamente, claro. Bendito Dios que hay muchas iglesias cristocéntricas, auténticas, genuinas, que predican la verdad. Y cuando digo la verdad, no me refiero a tu verdad o a la verdad que tú puedas pensar que es verdad, porque nos hemos encontrado con gente que dice: yo lo oí decir que la verdad y esta es la verdad, y no, él estaba más equivocado. Entonces, la verdad es Cristo, lo acabas de leer en el Evangelio. Yo soy la verdad, la vida, el camino. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. ¿Y cuál es? Pues primero que nada, ser apasionados en encontrarnos con Cristo. Amén. Cristo nos va a decir la verdad. Cristo nos va a guiar en una temporada, pero una temporada, pastor, en la que se camina con el Señor, en la que se camina, se hacen preguntas, se hacen respuestas, o vienen las respuestas a través de las preguntas con Cristo. Quiero compartir algo que me encontré
En la palabra de Dios, hace tiempo lo leí y me gustó mucho. Y ahorita que estábamos pensando en hacer este podcast y hacerlo predicación, porque también lo vamos a predicar cuando pues llegue el tiempo de predicarlo. La cultura de vida es muy importante. Y es la segunda carta que el apóstol escribe a Timoteo en el capítulo 3. Voy a leer los versículos del 14 y siguientes. Dice: pero tú sigue practicando. Primero que nada le está dando una instrucción, que cualquier cosa que pueda suceder, yo lo aterrizo en esto: sigamos predicando la verdad, pastor. Sigamos nosotros diciendo que Cristo es vida. Sigamos modelando esa vida en nuestra familia, con nuestros hijos, apasionadamente. Dice: pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Y me gusta lo que dice Pablo. Sabes que son ciertas, porque conoces a quien te las enseñó. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Wow. Y luego dice: toda la escritura, esto me encanta porque no estamos hablando solamente de un evangelio, solamente este evangelio, solamente las cartas o esto. No, es toda la escritura. Es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Wow, qué bendición. Ahorita decías algo bien interesante, pastor. A veces pensamos que la vida solo es respirar y solo es tener una vida monótona, una vida en círculo, rutinaria, y que es muerte. No, la vida vino para levantarnos en victoria en Cristo. Amén. Jesús, predicar su palabra y ser influencia en el círculo donde estamos, ya sea en el trabajo. Yo voy a hablarles a ellos, aunque de repente se chiflen o me critiquen, yo voy a seguir hablando de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. No sé para los demás, pero Cristo ha tomado mi vida y me ha dado gusto que no la ha soltado, pastor, y esto es vida. Vida es estar en esa roca firme de Cristo y decir: esto es vivir. Y lo palpas porque se hace tangible. O sea, lo puedes ver. Aquello que se parecía imposible, hoy lo puedes ver palpable en el matrimonio, en la relación con los hijos y en la iglesia. Cierto, es cierto. De hecho, más adelante en el libro de Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, amén, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es lo que estás diciendo. O sea, nuestra vida, si está en Cristo, podremos vivir realmente, ¿verdad? Amén. A veces pensamos que nosotros estamos aquí para vivir para el mundo o las cosas terrenales, ¿no? Pero cuando conoces a Cristo te das cuenta que la vida va más allá de trabajar, más allá de tener cosas, más allá de respirar. Te das cuenta de algo glorioso. Y me gusta lo que comentaste hace unos minutos o hace unos segundos, de que lo vivimos en nuestro matrimonio y en otras áreas. Donde hay vida, pastor, hay fruto. Amén. Y aquí lo vemos, amén, en la palabra. Por ejemplo, cómo es un árbol que está sembrado junto a un río. Vemos cómo este árbol empieza a alimentarse de esa agüita, empieza a crecer, empieza a ponerse verde y empieza a dar fruto. Y el fruto cae y dices: wow. Y pasan años y años y años y el árbol sigue dando fruto. Ese es el ejemplo de un árbol que tiene vida, que está vivo. Pero el Señor, me acuerdo aquella vez que Él reprendió a una higuera estéril porque estaba seca y no producía fruto. Wow. Aquí podemos ver el ejemplo de un árbol que no tiene vida, no da fruto, se seca, está seco, está muerto. Esto llevémoslo a nuestra vida, pastor. ¿Cómo te das cuenta que una persona está viviendo una vida verdadera? Por el fruto, ¿verdad? Dice: por sus frutos los conoceré. Entonces ves a una familia que está unida, que tiene hijos. En los jóvenes, ¿cómo podemos ver vida? Jóvenes que desean casarse, jóvenes que desean tener familia, jóvenes que desean tener una relación con Cristo, que desean ir más allá. Ese es el ejemplo de un corazón que tiene vida. Pero el corazón que no ha aprendido a vivir todavía es esa gente que siempre está triste, es esa gente que no está satisfecha con nada, pastor. Me he topado con gente que quieren más y más y más y más. Y ellos piensan que están bien porque desean mal, pero no. Para mí es gente vacía. Por eso quieren más, porque lo que tienen no los llena y quieren más y más y anhelan y anhelan. Y al último llegan a su vejez, pastor, y llegan como esos viejitos, como les dicen, cascarrabias, ¿no? Que odian todo. Y lo peor del caso es que terminan solos porque no aprendieron a tener una vida verdadera. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a vivir de verdad para compartir esto a los demás, para decirles: hey, la verdadera vida se encuentra en Jesús, en Cristo. Él es quien te va a enseñar a vivir correctamente para que disfrutes
y puedas tener fruto. Eso que dices me gusta porque me caso con la palabra enseñar. Jesús es un maestro, nosotros somos sus discípulos, Amén. nosotros decidimos escuchar Cierto. al maestro y empezar a aprender a vivir del maestro. Y dices algo muy, muy atinado ahorita con aquellos excesos de vidas que aman al dinero, personas que comienzan a enriquecerse de una manera desproporcionada y solo quieren acumular, tienen el temor de que un día lo pierdan todo y por el temor de que un día lo pierdan todo no disfrutan el presente. Cierto. Siempre están tan ansiosos queriendo hacer más y más y más, sin darse cuenta que el mismo Dios es proveedor. Dios provee, Dios hace que las cosas sucedan y entonces le empiezas a poner un sentido a tu vida. Vives con sentido, vives a propósito y con propósito, como lo dicen muchos. Entonces, ya no estamos tan ansiosos por decir un día voy a perder. No voy a perder porque en Cristo es ganancia. Amén, gloria a Todo. Dios, es Y cierto. entonces empiezas a soltar lo que creías que era importante para darle sentido a tu vida, e integrarte a una iglesia y comenzar a escuchar con un pensamiento muy, es decir, como muy atendido, es decir, una mente atenta a lo que te están diciendo, porque no todo lo que se diga es verdad, Sí. no todo lo que se diga es cierto. Eso es cierto. Entonces yo tengo que llegar a esa iglesia, ser responsable con lo que me están enseñando y ser responsable con lo que yo voy a aprender porque lo voy a practicar. Pero qué hermoso es encontrarnos una iglesia en Odre Nuevo, estamos esforzándonos para ser genuinos, para enseñar y tener el compromiso que cuando nos subimos al púlpito a predicar, vamos a predicar lo que Dios nos está enseñando. No vamos a hacer perder el tiempo a la gente. Tenemos que conectar con la gente, que la gente conecte con esa verdad, con esa vida. Ahorita das el ejemplo de un árbol que está sano, es porque está conectado a sus raíces y las raíces están fértiles en esa tierra húmeda, esa tierra que no está seca, que no está árida, sino una tierra que germina vida en ese árbol, en la raíz. Qué bendición. Y dice, ¿cómo podemos darnos cuenta si las raíces no se ven que un árbol está bueno? Bueno, por sus frutos, ¿verdad? Un árbol que no tiene raíces sanas no te puede dar frutos. Así es el ser humano. Entonces volvamos al ejemplo de la iglesia. Tú te integras a una iglesia, tú comienzas a decir, quiero seguir progresando, pero ahora mi progreso lleva mayor responsabilidad. Mi progreso ahora lleva mayor intención. Amén. Una intención de poder ayudar a otros, pastor. La palabra de Dios dice, porque es mejor dar que recibir. Ya vemos personas que hemos crecido para darnos a los demás, para dar a los demás. Y no me refiero a que vamos a hacer que el pobre coma todos los días. Ahí te voy a dar comida para que estés. No, yo siento que viene más a profundidad. Es enseñarle a ese hombre que se ponga de pie y que ame su vida y que por amar su vida va a tener progreso. Amén, va a gloria a tener Dios, desarrollo. sin duda. Y eso lo vemos también, pastor, en la palabra de Dios. Cuando aquel paralítico le pidió a Juan una moneda, a Pedro, él solo esperaba lo que es sencillo. ¿Cuánta gente puede ahorita pedirte pan? Me da para un taco y lo puedes dar, o sea, es sencillo. Pero qué bendición cuando le dices, mira, me voy a desprender de lo más importante. Te voy a predicar la palabra de Dios. Hubo un hombre que vino y dio la vida por nosotros y comienzas a darle vida. Eso es darle vida. Das palabra de vida. Exacto, porque si le das a una persona el pan, él va a seguirte. Él un día te lo vas a volver a encontrar y vas a decir, qué casualidad. Pastor, ese pan se va a acabar. Amén, se acaba. Ese pan se va a acabar. Le puedes dar un pan, pero ese pan va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a volver a pedir otro pan. Y sí, tal vez alguien llegue y le dé un pan, como puede que no, pero si le dan otro pan, ¿qué va a pasar? Va a volver a acabarse ese pan. Esa es la enseñanza. Creo que ahorita tú y yo estamos hablando de algo muy bonito, porque debemos entender Amén. que las cosas de este mundo son temporales. Así Se es. van a acabar, ¿sí me explico? Entonces, quiero que entiendas bien esto. La vida que Dios nos ha dado, o que lo que hay en el mundo, es para que lo disfrutemos, pastor, ¿ok? Hay cosas, claro, hablando de las cosas buenas, ¿verdad? No voy a hacer que Claro. ahorita vayamos y... No, cosas buenas. No, sabemos lo que es bueno. Dios le hizo para disfrutarlos, pero el asunto aquí es que a mí me encanta cuando Jesús vuelve a decir otro ejemplo de lo que es la vida, cuando dice, yo vine a darles vida en abundancia. Amén. O sea, ahí ya Jesús nos está diciendo, hey, yo vine, o sea, solo yo puedo dar esa vida. Me encanta el ejemplo que usaste porque sí, hay gente que puede pedir un pan y tú le puedes dar un pan, pero ese pan se va a terminar. Pero si tú le hablas de Cristo, de aquel que es vida, va a ser eterno. Jesús va a permanecer en sus corazones. Por eso Pablo entendía muy bien esto, pastor. Pablo lo entendía porque él dijo, yo he aprendido a vivir en la escasez, pero también cuando hay prosperidad. Porque Pablo estaba conectado con Jesús. Entonces cuando había escasez, él tenía vida, pastor. Y cuando tenía prosperidad, él tenía vida. Estaba enfermo, él tenía vida. Estaba en salud, él tenía vida. Porque Pablo estaba conectado
con Jesús. Eso pasa con nosotros, pastor. Cuando nosotros estamos conectados con Jesucristo, estamos viviendo, siempre estamos viviendo. Aún en las malas y en las buenas hay vida en nosotros. Y podemos hablar de esa vida. ¿Por qué? Porque hay vida. No podemos nosotros dar algo que no tenemos. Entonces, si tú quieres realmente tener vida, conéctate con Jesús y así tú puedes darle vida a otras personas. Este tema me gusta, pastor, es muy profundo. Podemos quedarnos todo el día hablando de esto porque es algo muy hermoso, pero necesario. Necesario, claro. Pero yo quiero enfocarme, pastor, porque qué necesario es que despertemos, que abramos los ojos, que nos demos cuenta que la verdadera vida está en un hombre, no en unas cosas, porque perdemos tanto tiempo buscando la vida. He visto personas, pastor, que pasan su vida en el gimnasio porque piensan que les va a dar más vida, que les va a dar esa juventud, ¿no? Y pasan años y años y años y años invirtiendo en el gimnasio, pagando en el gym. Sí, puedes ver un cuerpo corpulento, pero pastor, a todos nos va a llegar la vejez. Y cuando llegue la vejez, tu cuerpo va a cambiar, porque así es el cuerpo. No puedes frenar eso. Es algo que tenemos el hombre. Pero he visto gente que pasa toda su vida en Cristo Jesús, alimentándose de la Biblia, y veo cómo ellos están más vivos que los que hacen gimnasio. Fíjate que todo esto, obviamente, pues es vida, Cristo. Sabemos que hay culturas como esas, las culturas de estar siempre pues atendiendo el cuerpo, el físico, y nos han vendido la idea que es saludable, mente sana, cuerpo sano, Claro, cosas como claro. estas, que no estamos diciendo que está mal, no ¿verdad? lo O sea, hagas sí, o claro. categorizándolo como algo malo. Pero al final, ahorita decíamos una reflexión, vas de subida 30, 40 años, 50, pero comienzas a descender. Sí, y la vida comienza a descender a los 65, 70 años, cuando ya los años pesan, cuando dice uno, caray, pasé mi vida levantando fierros, pasé mi vida consumiendo estas dietas, pasé mi vida, pero realmente me siento vacío. Exacto. Y no Sí pasa. hay saque. O sea, pastor, hoy tenemos que entender que no hay saque. O sea, esas personas que no se han acercado a Cristo, tarde que temprano, van a darse cuenta del error que cometieron. Y muchas de las veces ya no pueden remediarlo. ¿Por qué? Porque Cristo demanda cierta cordura. Cristo demanda cierta energía, cierta vitalidad. O sea, no estoy diciendo que ya un anciano no pueda encontrarse con Cristo, pero es muy difícil que ese anciano pueda quitar todo lo que se le metió como cultura, como vida, como lo que hizo y desperdició. Lo que es vivir, Entonces, ¿no? exacto. Nosotros hoy que tenemos vida, dice la palabra de Dios, en tus años de juventud acércate a la fuente de vida. ¿Por qué? Porque en los años de bajada va a ser complicado que tu cultura salga de ti. Ya la cultura te va a posesionar. Tu cultura, lo que tú aprendiste, Cierto. va a estar en ti, va a ser dueño de tu vida. En cambio, nosotros que estamos atesorando a Cristo, aprendiendo del Maestro, cuando lleguen los años, vamos a tener una gran sabiduría y vamos a decir, qué bendición haberme encontrado con esta fuente de vida que es Cristo Jesús. Hoy nosotros queremos nada más promocionar a Cristo Jesús. Que sepas que Él es vida, que sepas que Él sí transforma y que esto es genuino y que es verdad. Y que si me pasó a mí, te pasó a ti, pastor, y le ha pasado a muchos en la iglesia Odre Nuevo, les va a pasar. Intégrense a la iglesia. Amén. Vengan a la Gloria a Dios, iglesia. así es. Hagan vida su vida, porque Cristo está completamente dispuesto. No hay un Cristo que se niega, que se esconde, que juega las adivinanzas. No, Cristo está completamente disponible para que tú te acerques y comiences a tener esa vida. Amén. Pastor. Una clave, pastor. ¿Qué podemos hacer para tener la vida eterna, la vida abundante, ¿verdad? Esa vida que encontramos en la Biblia o que ahorita estamos platicando? Sencillo. Ahorita dijiste la clave. Es aprender, desaprender y volver a aprender. Amén. Cuando escucho la palabra, pastor, de la vida abundante, yo siento que es una vida no limitada, sino ilimitada. Es una vida que está en constante cambio. Es como esa fuente de vida vaya, que está brotando, 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 brotando y no deja de brotar. Si nosotros nos encerramos en un pensamiento, entonces ya no puede haber vida en nosotros, ya no. Porque la vida que Dios viene a dar es una vida nueva, hasta Él lo dice. Yo hago nuevas todas las cosas, siempre estoy en constante cambio. Entonces nosotros, para poder experimentar la vida, tenemos que desaprender esa mala cultura, esos malos hábitos, esas malas costumbres, eso malo que traemos que a veces no nos deja avanzar, y debemos dejar que el Señor nos moldee a su manera, estar siempre expectantes, ser relevantes, pastor, abiertos al cambio. Esa es la vida que Dios vino a establecer en el reino.
en estos tiempos. Entonces, yo solamente quise hablar de esto, pastor, porque es triste que nosotros nos encerremos en pensamientos como, por ejemplo, ya no hay felicidad en estos tiempos, ya no me voy a casar porque no creo en el matrimonio. Antes sí existía, pero ahorita es muy difícil. Ya no hay buenos hombres, ya no hay buenas mujeres, y empezamos a dejar que las ideas de muerte se gesten en nosotros, cuando es todo lo contrario, pastor. Estamos en muy buenos tiempos para Amén, casarnos. amén, amén. Estamos en muy buenos tiempos para hacer familia. Solo que nos hace falta esa persona que nos enseñe a vivir correctamente, que es Jesucristo. Yo creo esto, pastor. Yo quise hablar o compartir de la cultura de vida en este tema, porque es triste ver cómo tristemente tenemos pensamientos muy desviados, que lejos de hacer que disfrutemos de esta vida, hacen que nosotros no vivamos correctamente. Es más, ya estamos muertos, ¿no? Muertos en vida, porque no disfrutamos de lo que Dios ha hecho. Pastor, se nos acabó el tiempo, el tema está muy interesante. Sí, muy profundo. Pero bueno, yo creo que con esto basta, es suficiente para que la gente recapacite y la gente tome una decisión. Sí. Al final la decisión es tuya. Quizás estás en una cultura de esto, una cultura de esto otro, quizás aprendiendo cosas nuevas, pero nosotros te estamos diciendo que hay una cultura de vida, tiene nombre y se llama Jesús. Amén. Y lo conocerás en su iglesia. Entonces, acércate a la iglesia. Nosotros nos da un placer estar siempre con ustedes, tratando de orientarlos a través de estos podcasts. Te invitamos a nuestras predicaciones a los martes de Sígueme, que es un curso maravilloso que nos ayuda a crecer. Aprendemos los jueves, mucho. pastor, de adoración y alabanza aquí, de oración en nuestra iglesia, y el domingo de servicio. Los jóvenes pues están el viernes. Esto es nuestra iglesia, pastor. Así es, así que busca la vida, no en la vida, sino en el Creador de la vida. Dios te bendiga.